Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la sección de derivadas. Unas preguntas. ¿Yo les monté el último video? Sí, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Bueno, si no, se los monto hoy. Ok, entonces lo último que vimos la semana pasada fue la regla de suma y diferencia. O sea, cuando derivábamos una suma o una resta, pues vamos simplemente a derivar cada uno de los componentes. Hicimos varios ejercicios sobre eso y ustedes hicieron algunos de estos ejercicios, la mayoría los hicieron bien. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de la regla del producto. Entonces, la regla del producto es algo muy, muy, muy usado y es cuestión de aprendérsela. Entonces, simplemente es que la derivada de un producto, o sea, la derivada de una multiplicación, va a ser igual a la derivada del primer componente por la derivada, perdón, al primero sin derivar por la derivada del segundo componente más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Entonces es cuestión de aprendérselo así como suena. ¿Qué tenemos entonces? La derivada de un producto de f por g va a ser igual al primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Eso es muy sencillo, no, es cuestión de aprendérselo y aprender a usarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice y igual a x cubo menos 2x cuadrado más 3. Más 3 por 7x cuadrado menos 4x. Bien, entonces, esto es un producto, pues claramente tenemos aquí este de aquí multiplicado por este otro de aquí, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la regla del producto y para ello tenemos que identificar, pues digamos como las dos partes. Tenemos esta primera parte y tenemos esta segunda parte. Entonces, si queremos hallar la derivada, entonces la derivada va a ser y', va a ser igual a ¿quién? Entonces, el primero sin derivar. Entonces, el primero sin derivar sería escribir exactamente igual la primera expresión. X cubo menos 2x cuadrado más 3. Por la derivada del segundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cogemos el segundo componente, o sea, todo esto, y lo derivamos. Y entonces recordamos que esto es una resta, entonces la derivada de 7x cuadrado, ya voy a empezar a hacerlas más rápido. 14x menos 4. Bien. Eso luego sigue más. Ahora, la derivada del primero. Entonces viene la derivada del primero sería la derivada de x cubo de x cuadrado menos 4x por el segundo sin derivar. Y ahí tendríamos la derivada. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es, este de aquí viene siendo f, o sea, si esto es f,
y esto es G. Entonces, esto es F, esto sería G', ¿sí? En este caso, esto sería G, y este de acá sería F', para la derivada de F. ¿Alguna pregunta? Prácticamente es un producto notable, profe. No, esto no tiene nada que ver con productos notables. Esto es que si usted llegara y derivara esto, o sea, si hiciera la operación que está aquí y empezara a derivar, llegaría a esto que está aquí. Pero no, esto no tiene nada que ver con un producto notable. Simplemente es aprenderse que la derivada de una multiplicación es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Es cuestión de aprendérselo. Hagamos otro ejercicio, otro ejemplo. Entonces, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de y igual 1 más raíz de x por x menos 2 en x igual a 4. Entonces, y igual 1 más raíz de x por x menos 2. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que encuentre la ecuación de la recta tangente a esta función en x igual a 4. Entonces, si queremos hacer la ecuación de la recta tangente, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Derivar. ¿Para qué? Para hallar la pendiente. Para hallar la pendiente, exactamente. Recordemos entonces que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, ahora, esto es un producto, entonces tenemos que derivar por partes. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, derivamos x menos 2. En este caso, nos da 1, ¿no? La derivada de x menos 2 viene siendo 1. Más la derivada del primero. Entonces, aquí sería la derivada de 1 más raíz de x. La derivada de 1 es 0, más la derivada de raíz de x. Recordando que podemos escribir ese raíz de x, podemos decir que es como x a la 1 medio, ¿no? Entonces, la derivada de x a la 1 medio viene siendo 1 medio por x a la 1 medio menos 1, es decir, menos 1 medio, por el segundo sin derivar. Entonces, aquí viene siendo x menos 2. Y bueno, ya es cuestión de escribirlo más bonito, ¿no? Entonces, esto ya aquí ya derivamos, simplemente es organizar, ¿no? 1 más raíz de x, más, aquí podemos escribirlo x menos 2 sobre 2 raíz de x, por ejemplo. Ahí ya tenemos la derivada. Y entonces, una vez tenemos la derivada, podemos hallar la pendiente de la recta tangente. Como queremos hallar la recta tangente en x igual a 4, aquí tenemos la derivada, entonces la pendiente en x igual a 4, en x igual a 4, la pendiente, ¿cuál va a ser? Va a ser f' de 4, es decir, evaluar la derivada en 4. Entonces sería 1 más raíz de 4, más 4 menos 2 sobre 2 raíz de 4. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 1 más raíz de 4, o sea, 1 más 2, más 4 menos 2, 2, dividido en 2 por raíz de 4, es decir, en 4. Entonces, esto que me da 3 más 1 medio, me da 7 medios. Entonces, eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente
a esta función de acá en x igual a 4 es 7 medios. Ya tenemos la pendiente. ¿Qué nos hace falta para saber la ecuación de la recta? Un punto. Un punto. Entonces, ¿cuál sería ese punto? Bueno, pues sabemos que la recta pasa por x igual a 4 y el valor que toma la función en 4. Entonces, ¿qué sería? 4, sería 4, f de 4. Es decir, 4, f de 4 viene siendo 1 más raíz de 4 por 4 menos 2. Entonces, 1 más 2, 3 por 2, 6. 4,6. Entonces ya tenemos lo necesario. Tenemos la pendiente y tenemos un punto. La pendiente y punto. Y teniendo una pendiente y un punto, podemos hallar la ecuación de la recta. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Ahora, producto de tres funciones. Entonces es derivar una multiplicación de tres cosas. Bien, entonces no es tan difícil. Es cuestión de aplicar la propiedad que ya se sabe. Entonces, lo que tenemos es y igual 4x más 1 por 2x cuadrado menos x por x cubo menos 8x. Y entonces aquí lo que tenemos es tres cosas. Pero no hay problema. Vamos a derivarlo. Entonces, ¿qué nos dice la derivada de un producto que es el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero? Entonces simplemente tenemos que aquí escoger de entre estos tres cuál va a ser el primero y cuál va a ser el segundo. Entonces digamos que este es el primero. Y si este es el primero, el segundo va a ser todo lo demás. Y luego vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, pegamos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la regla? Nos dice el primero sin derivar. Entonces, ¿cuál es el primero? 4x más 1. Entonces ponemos 4x más 1. Y ahora nos dice la derivada del segundo, pero el segundo incluye dos pedazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que va a ser la derivada de este producto que está aquí. Entonces, tenemos que volver a aplicar las propiedades de la derivada de un producto. Y ahora, dentro de esto verde, tenemos que determinar cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que esto es el primero y esto es el segundo. ¿Sí? Entonces, la derivada de todo esto verde, de todo esto, va a ser el primero sin derivar, es decir, 2x cuadrado menos x, por la derivada del segundo, más la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Y ahí ya tendríamos la derivada de todo esto verde. ¿Sí? Ojo, al principio era un producto, pero teníamos aquí la derivada de otro producto, entonces tenemos que hacerlo otra vez como un producto. Más, entonces aquí fue el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, más quién, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, lo que tenemos es la derivada del primero que viene siendo 4
por el segundo sin derivar. Entonces simplemente lo colocamos tal cual está ahí. Y ahí ya tenemos la derivada completa. Ahí tendría que organizar y todo esto, pero bueno, ahí ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Por qué dentro de lo verde puso 4x menos 1? Ok. ¿Este? Sí, ¿Sí? sí, Porque sabemos que es el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y el segundo es todo esto. Y todo esto es otro producto. Entonces yo digo, bueno, que este de aquí sea el primero y que este de aquí sea el segundo de este producto grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El primero sin derivar por la derivada del segundo más la derivada del primero, la derivada del primero es menos 1 por el segundo sin derivar, x cubo menos 8x. Y todo esto de aquí, o sea, todo esto viene siendo la derivada de todo esto. ¿Sí? sí, ¿Sí está claro? sí, ya. Profe, y si llegan a Sí. ser 4 productos, Pues usted va paso a partecita por partecita. Pero una Entonces, pregunta, selecciona pero primero dos y cada vez. ¿Sí? de igual manera yo puedo ejecutar primero que todo el producto, todos esos binomios, si quiero primero ejecutar todo el producto y después saco la derivada del producto. Eso puede hacerlo. Lo que pasa es que a veces va a ser muy harto hacer eso. Ok, En teoría les tiene que dar igual. Pero, pues si ya saben las reglas de la derivada de un producto, es mejor que lo hagan directamente como producto. O sea, el punto es que no hay un orden para hacer las cosas. Ustedes van derivando de acuerdo a las propiedades que se saben. Y cuando van encontrando la derivada de un producto, pues la pueden hacer así. Independiente de que la encuentren desde un principio o que la encuentren durante la realización del ejercicio. Por ejemplo, y igual x cubo menos 8x por x más 1, por ejemplo. Entonces, si vamos a derivar eso, ¿qué nos da? Y' ¿qué es? Esto es una resta. Entonces, primero derivo el x cubo. El x cubo, la derivada va a ser 3x cuadrado. ¿Sí? Menos. Y aquí, ¿qué tenemos? Un producto, 8x por x más 1. Entonces, derivémoslo como producto. Teniendo en cuenta que aquí hay un negativo, vamos a derivar todo eso. Entonces, la derivada de todo esto lo podemos plantear como dos partes. Igual, esta segunda parte y esta primera parte. Entonces, la derivada sería primero sin derivar 8x por la derivada del segundo. La derivada del segundo en este caso sería 1. ¿Sí? Más la derivada del primero, que sería 8, por el segundo sin derivar. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el producto no estaba desde el principio, sino que cuando fui a resolver la derivada me encontré un producto y entonces lo derivo como tal. Y así, eso son las normas de la derivación. Ustedes tienen que ir aplicando las propiedades y cuando vayan necesitando hacer la derivada de un producto o de una potencia o algo así, pues aplica la propiedad correspondiente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno. Entonces ya vimos la derivada de un producto, ahora viene la derivada de una división. La derivada de una división. Entonces, ¿qué va a ser la derivada de una división? Pues va a ser
A mí me gusta verla de esta manera. Y de pronto, a mí no me gusta como está escrito ahí. Pero bueno, si ustedes a mí me gusta verlo más bien como la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido en el segundo al cuadrado. Esto que está escrito aquí es igual a esto de acá. Entonces, la derivada de una división va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido en el segundo al cuadrado. Profesor, no es la regla de cociente. Es lo mismo, regla de cociente, aquí está. O regla de la división o lo que sea. ¿Sí? Un cociente es una división. Entonces, es cuestión de aprenderse esto, al igual que el producto. Aquí la dificultad no está en la fórmula, está en ser capaz de aplicar bien la propiedad. ¿Sí? Estas fórmulas uno se las va aprendiendo a medida que va aplicándolas. Bueno, al principio les va a tocar revisarlas siempre, pero a medida que vayan haciendo ejercicios se van a encontrar ustedes como la experiencia para hacerlas rápido. Por ejemplo, tenemos aquí esta división, 3x cuadrado menos 1 sobre 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Entonces, y igual 3x cuadrado menos 1 dividido en 2x cubo más 5x cuadrado más 7. Entonces, fíjense que ahora vamos a derivar. Y entonces aquí tenemos el primero, siempre será el de arriba, y el segundo siempre será el de abajo. ¿Sí? Y entonces, si vamos a derivar eso, ¿qué vamos a tener? La derivada del de arriba, 6x, por el de abajo sin derivar, yo creo que aquí viene una de las grandes diferencias, y es que aquí va menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Todo esto dividido entre el de abajo al cuadrado, sin ninguna derivada, simplemente el de abajo al cuadrado. O sea, simplemente escriben exactamente igual el de abajo y lo elevan al cuadrado. Y ahí está la derivada. ¿Preguntas? Es la cuestión de aplicar la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, siguiente. Encuentre los puntos sobre la gráfica de y igual a x cuadrado más 1 por 2x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado más 1, donde la recta tangente es horizontal. Entonces no vamos a hacer todavía el ejercicio como tal, sino simplemente vamos a derivar esto. Olvidémonos del resto. Simplemente imaginemos que la pregunta es, derive y igual esto que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a derivar esa expresión que está ahí. ¿Qué nos dice esa expresión? Tenemos y igual x cuadrado más 1
por 2x cuadrado más 1 dividido en 3x cuadrado más 1. Y entonces vamos a dividir eso, vamos a derivar eso. La derivada. Entonces tenemos que el de arriba es el primero, pero el de arriba es todo esto, ojo. Luego veremos qué pasa ahí. Y el de abajo, pues es todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que la derivada, como esto es una división, va a ser la derivada del de arriba por el segundo sin derivar. Entonces, primero la derivada del de arriba, pero el de arriba es un producto. Entonces, tengo que derivarlo como producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de este producto que está aquí hay dos. Está este y está este. Donde este va a ser el primero, este va a ser el segundo. Entonces, tengo que derivar todo esto como un producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el segundo sin derivar, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí he derivado toda la parte de arriba. Y entonces la regla del cociente que me dice que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces ya derivé el de arriba, pues coloco el de abajo sin derivar. ¿Sí? Menos. Entonces viene siendo el de arriba sin derivar. X cuadrado más 1 por 2x cuadrado más 1. Ese es todo el de arriba. Por el de abajo sin derivar. Por la derivada del de abajo, perdón. Y la derivada del de abajo es 6x. Y todo dividido entre el de abajo al cuadrado. Sin ninguna derivada ni nada por el estilo. Simplemente coger el de abajo y elevarlo al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bien. Entonces es cuestión de hacer ejercicios. Aquí hay varios ejercicios, de pronto haremos mañana. Vamos a continuar con las derivadas trigonométricas. Bueno, las derivadas trigonométricas. Entonces, las derivadas trigonométricas es cuando uno quiere derivar una función trigonométrica. Y las derivadas trigonométricas simplemente es aprendérselas. Esto no hay ciencia aquí. Si ustedes hicieran por el límite y todo eso, pues tendrían estos resultados. Pero bueno, la vida es más sencilla que empezar a hacer límites. Ya no saben si hay un resultado ya conocido, pues uno lo puede usar. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y tenemos las otras. La derivada del cotangente es menos cosecante. Y la derivada de secante es secante tangente. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Esto es cuestión de sabérselas. Aquí no hay ciencia, ¿sí? Aquí es cuestión de sabérselas. La ventaja que tienen ustedes, pues, es que tienen el internet. Entonces, si a uno se le olvida, pues va y lo busca. Pero mi recomendación es por lo menos estas de aquí, apréndanselas. ¿Sí? Por lo menos esas, apréndanselas. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos. Y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Pregunta respecto a esto de acá?
¿Nadie pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Aún estoy a tiempo para aprender trigonometría. Sí, todavía está a tiempo. Todavía está Ok, a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? De las derivadas de las funciones trigonométricas. Bueno, pues tenemos este primer ejercicio, y igual a x al cuadrado por seno de x. Y igual a x al cuadrado por seno de x. Y entonces fíjense que aquí hay un producto. Uno siempre que va a derivar tiene que identificar qué es lo que está como más a la vista, qué es lo primero que se hace. Lo más importante aquí es el producto. Entonces esto es la derivada de un producto. Y si es la derivada de un producto, pues la derivada ¿cuál va a ser? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por, y aquí viene la derivada del segundo, y el segundo es seno de x. Entonces tenemos que mirar cuál es la derivada del seno de x. La derivada del Coseno. seno de x es, Coseno de exacto, el coseno de x. Entonces simplemente ya derivamos y nos da coseno de x. Y ya tenemos la derivada. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de hacer? Entonces, aquí es cuestión de aplicar las propiedades. No hay ciencia en esto. No hay ciencia. Obviamente, pues, a medida que hagan ejercicios, van a empezar a ver que es más y más y más fácil. Al principio tal vez les va a costar algunas cosas, pero es cuestión de aprenderse el procedimiento. Identificar, pues, si es un producto, si es una división, si es una suma, etcétera, etcétera. A ver esta, y igual coseno cuadrado de x. Y entonces aquí algo que no se debe hacer, y es uno debe entender que coseno cuadrado de x, o sea, apréndanselo, entiendan lo que esto es lo mismo que si fuera coseno de x todo al cuadrado. Pero esto no es coseno de x al cuadrado. ¿Sí ven? Las diferencias entre esas tres cosas. Coseno cuadrado de x es lo mismo que coseno de x al cuadrado, pero no es lo mismo que coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, para que no se vayan a confundir. Entonces, tenemos coseno de x al cuadrado. Entonces, no sabemos todavía aquí qué debemos hacer, pero lo que podemos hacer es decir, bueno, esto es lo mismo que coseno de x por coseno de x. ¿Sí? Coseno de x al cuadrado, lo mismo que coseno por coseno, ¿sí o no? Entonces, si vamos a derivar, podemos derivar como un producto, solamente que aquí en este producto los dos valen lo mismo, ¿no? Entonces sería el primero, la derivada del primero, ¿cuál es la derivada del coseno? Entonces vamos a mirar la derivada del coseno, aquí está, Menos seno de x. menos seno de x. Entonces la derivada del coseno va a ser aquí menos seno de x por el segundo sin derivar más la derivada, perdón, el primero sin derivar, coseno de x, por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es la derivada de coseno de x otra vez, entonces me da menos seno de x. Teniendo en cuenta que este por está aquí, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es menos seno de x coseno de x, este negativo sale, menos coseno de x seno de x. Y fíjense que estas dos son iguales, ¿no? Entonces las puedo restar. Coseno de x. Pero bueno, la parte de la derivación
es esta. Hasta aquí derivé. Antes no había derivado y después tampoco estoy derivando. En el momento en que hago la derivación, lo que derivo es este de aquí. Lo de antes era una organización que estaba haciendo a la fórmula que tenía que derivar y lo de después es una organización a la fórmula ya derivada. ¿Sí me explico? ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido Profe, ¿puede eso? repetir eso? O sea, lo que quiero decir es que una vez uno deriva, ya derivó, no tiene que volver a derivar. Entonces, fíjense que yo comienzo aquí diciendo que y es coseno cuadrado de x. Entonces, ¿qué me queda? Coseno de x por coseno de x. Lo organicé así. Todavía no he derivado. A este punto todavía no he derivado. Acá. Una vez lo tengo aquí, ahora sí derivo y es esto que está aquí en verde. Ahí derivé. Todo esto es la derivada. Todo esto es la derivada. Y a partir de aquí simplemente organizo para que se vea bien. Pero el único momento en el que derivé fue en este paso, este salto. De aquí a acá. Ese fue el único momento en que realmente hice una derivación. Una derivada. ¿Sí es claro? Sí, profesor. Bien. Y hagamos el último ejemplo. Otro, y igual seno de x dividido en 2 más secante de x. Entonces, y igual seno de x dividido en 2 más secante de x. Y entonces, listo, vamos a derivar y' es igual. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Hay que identificar primero qué tipo de derivación vamos a hacer. Una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Qué es lo primero que aparece? Claro, lo más grande, lo que abarca todo es la división. Entonces tengo que derivar como una división. Entonces, es una derivada de un cociente. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada del de arriba, primero. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno. Coseno de x. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Y es todo esto, 2 más secante de x. No vayan a hacer esto así. Porque si hacen esto así, se van a confundir. Siempre pongan los paréntesis, entendiendo que este coseno de x está multiplicando a todo esto. ¿Bien? Menos el de arriba sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo cuál es? La derivada de 2 más secante de x. Es una suma, ¿no? Entonces, la derivada de 2 más secante de x va a ser la derivada de 2 más la derivada de secante de x. Entonces, por la derivada de 2, ¿cuánto es la derivada de 2? 0. 0. Más la derivada de secante de x. Y la derivada de secante de x es secante por tangente. Entonces, la derivada de secante de x va a ser secante por tangente. Y todo dividido por el de abajo al cuadrado. Y aquí no hay que hacer nada, simplemente poner 2 más secante de x y elevarlo al cuadrado. No es más lo que hay que hacer. Y ya, aquí, este saltico de aquí hasta aquí hice la derivada. Lo que voy a hacer ahora es simplemente organizar de una mejor manera. Entonces, 2 coseno de x más coseno de x secante de x menos seno de x secante x tangente x dividido en 2 más secante x al cuadrado.
Ya, y podríamos dejarlo ahí. Ahí hay cosas que se pueden simplificar, pero no lo voy a hacer. ¿Preguntas? O sea, profesor, hasta donde da el salto que usted dice, hasta ahí el ejercicio está bien. O sea, yo se lo puedo entregar así. O sea, hasta ahí está bien para un niño de kinder. Ah, ok. Pero para un ingeniero que quiere hacer las cosas O bien, sea, pues lo entregaría así. esos niños saben sacar derivadas. No va. Eso, sí, exacto, exacto. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro como el agua. Agua turbia. Perfecto. Entonces, fíjense que esto de las derivadas es cuestión de sabérselas, ¿sí? No va más allá de saber hacer la derivada. A repetir un procedimiento varias veces, a veces muchísimas veces. Entonces vamos a ver qué sigue después de esto. Voy a dejar la regla de acá. No, hagamos estos ejercicios que están aquí para no saturarnos. Entonces vamos a hacer, voy a dejar de compartir.